material del virus ingresa a las células primeras de algún modo para que este material pueda ser leído y se puedan producir las proteínas que van a formar parte de la cápside del virus. Una vez que esta información ha sido leída, se van a producir entonces esas proteínas virales. Se va a poder La aplicación del virus se da a partir de unas células PEDER. similar a la microfotografía. Una célula que contiene partículas virales reproducidas. Estas partículas virales van a salir de la célula por varios mecanismos. Y en algunos de ellos vamos a observar la lisis celular. En otros no, en otros las células están primero por mucho tiempo. La primera etapa de este ciclo de replicación es la absorción. El virus tiene que llegar a ponerse en contacto con la membrana de la célula que va a infectar. ¿Cómo reconoce un virus qué tipo de célula va a infectar? Porque no va a infectar a todas las células del cuerpo, solamente a algunas. Ese reconocimiento es bastante específico y está a nivel de la membrana celular. A nivel de la membrana celular tenemos muchos tipos de proteínas distintos. A un grupo de ellos se les llama receptores. Estos receptores van a ser capaces de reconocer a las proteínas presentes en el cápside viral. Acá tenemos el caso del virus de la inmunodeficiencia humana. La proteína de su cápside es la GP120, la glicoproteína 120. Y acá, a nivel de la membrana, tenemos el receptor llamado CD4. Ese receptor CD4 se va a encontrar en los linfocitos. Este receptor CD4 se va a encontrar a nivel del macrófago. Pero para que se dé el reconocimiento de este VIH, no solamente hace falta el CD4, sino que también necesitamos a un correceptor que ayude a este acoplamiento. Este correceptor se va a encontrar a nivel del macrófago, que es el TCR5, y se va a encontrar a nivel del linfocito T, que es el TXCR4. En las etapas iniciales de una infección por VIH, lo primero que el virus va a reconocer son los macrófagos. Luego, este virus de VIH comienza a tener una mayor predisposición a reconocer linfocitos T, donde finalmente va a tener los ciclos de replicación. ¿Cuánto se tarda entre que una persona tiene contacto con un virus hasta tener los síntomas de una enfermedad? Sobró. Sí, sobró. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un año? Atrás dice. Estamos hablando de VIH. Esto podría Atrás te están llamando, dice. Ahí. Ahí, eso era. Por ahí la lista está por ahí. Ahí está, mira. Pues se va a observar muchos años después de haber iniciado la infección. Ahí le pides a Porque Ronald. en este caso las Ahí le células pides a no Ronald. se ligan. Entonces el linfocito T sigue estando ahí, presente.
Solo que conforme van pasando los años, los virus se siguen reproduciendo, se siguen replicando y nuestro sistema inmune cada vez se deprime más, cada vez se hace más propenso a otras enfermedades. Pero este es el caso del VIH. El tiempo para la aparición de los síntomas depende del virus que se está tratando. Si fuera virus de la varicela, tarda días. Devuélveme la idea. Todo el cuadro de la enfermedad no pasa de Pasa, una pasa, semana. pasa. Pásamela. Me había olvidado. Te filman a alguien. Pídela, 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 pídela. ¿Cómo llega el virus hasta la célula? Milo, Milo. Milo. ¿Cómo llega el virus a la célula que tiene que infectar? Para que el virus sea reconocido por la célula, sabemos que estas dos estructuras tienen que estar en el mismo contacto para que los receptores y las glicoproteínas puedan reconocerse. Ese contacto, esta aproximación física, se da al azar. No hay nada determinando que estos se encuentren, pero si en el espacio chocan, entonces se van a reconocer. Una vez que el virus ha sido reconocido, entonces el material genético tiene que ingresar. En algunos casos, este material genético ingresa solito, descubierto. Cuando esto ocurre, como lo que estamos observando acá, miren aquí, hace unos médicos esta estructura, uno para que el otro. Cuando este ácido nucleico ingresa solito, entonces decimos que la penetración del virus ha sido por inyección. Esta inyección es característica de los bacteriófagos, estos virus que van a atacar a las bacterias. Existen otros tipos de penetración. Un virus podría ingresar por endocitosis completo, como vemos acá para el virus de la influenza. En algunos casos, algunos virus pueden atravesar libremente la membrana celular, especialmente aquellos que tienen envoltura. En otros casos, esta penetración va a tener que darse por fusión de membranas. Y entonces lo que ingresa hasta el citoplasma de la célula es el cápside junto con el ácido nucleico. La siguiente etapa es remover esta cápside. La remoción de la cápside no siempre se da en aquellos virus que ingresan su material genético por inyección como el bacteriófago, entonces no hay necesidad de remover la cápside, esta ya se quedó afuera. Pero en aquellos virus que entran completos, que atraviesan las membranas, ellos sí tienen que remover tanto la envoltura
está replicándose este ácido nucleico. Y por acá estamos ya en la parte de ensamblaje para proceder con la liberación de las partículas. La replicación del material genético de un virus depende del tipo de material genético que posee. Si posee ADN, entonces va a tener que cruzar la membrana nuclear, porque dentro del núcleo se va a estar la maquinaria para poder realizar la replicación. Dentro del núcleo vamos a encontrar la maquinaria para poder hacer la traducción, y posteriormente se podrá exportar el ARN mensajero viral hacia el citoplasma para que se pueda leer el mensaje y producir las proteínas virales. Si estamos hablando de un virus de ARN, lo normal es que se replique a nivel del citoplasma, porque estos virus poseen su propia ARN replicasa. Eso les da una cierta autonomía. Ya no es necesario que vayan hasta el núcleo, basta que se queden en el citoplasma y que se lea el mensaje. En el caso de los retrovirus, ese es un grupo especial, porque el material genético tiene que pasar hacia una forma intermedia. Por ejemplo, si estamos hablando de un virus de ARN, este va a pasar a una forma intermedia de ADN. Para poder pasar a esta forma de ADN, utiliza una retrotranscriptasa. Esta enzima, la retrotranscriptasa, también viene con el virus. Es viral, no la van a encontrar en la célula hospedera. Entonces, lo primero que ocurre es reconocimiento a nivel proteico. Luego tenemos el ingreso de este virus. Luego van a producirse las diferentes partículas virales, proteínas, el ácido nucleico, y esas van a comenzar a ensamblarse para después liberarse. Entonces, en la etapa de ensamblaje es simplemente el armado de un virus. Ya hay proteínas, ya hay ácido nucleico formado, ambos se comienzan a agregar. Y luego van a liberar. En la imagen podemos observar qué tipo de virus es. Un bacteriófago. Ese bacteriófago ya ha listado a la célula, la arroja. ¿Qué consecuencias traería una lisis celular? ¿Qué consecuencias traería una lisis celular? ¿Es bueno? ¿Es malo? Va a morir la célula, claro. ¿Y qué vamos a poder observar ustedes? Entonces, no, eso va a liberar el contenido, ¿ya? Puede producir inflamación, ¿sabes? Sí. El contenido produce inflamación. Va a poder producir heridas en la piel, como el broncoajajo. Esas heridas, las ampollas que observamos en algunas enfermedades virales, se dan debido a la lisis de las células. Dependiendo del tipo de célula que se está lisando, se va a poder también comprometer la función de esa célula. Pero no todas las liberaciones de virus van a darse de la misma forma. No todos tienen que ingresar a la célula. Algunos van a realizar
ahorita la célula no se está aisando. Conforme se liberan las partículas de virus, una parte de la membrana celular de esta célula se está yendo con el virus. Esto corresponde a VIH. Recuerden que el virus del VIH tiene envoltura. Entonces, en esos casos en que la célula no sufre una lisis celular, esto hace que sea propensa a seguir produciendo más partículas virales y más partículas virales por un tiempo más prolongado. A eso se le conoce como infección permanente. Infección permanente. En el herpes virus. Es por eso que cuando alguien se infecta de herpes, puede durar muchos años, y algunos casos dura toda la vida. Todo lo que hemos observado hasta esta parte, hasta el paso número 6, corresponde a un ciclo olímpico, en el cual no pasa mucho tiempo entre el contacto con el virus, la replicación de ese virus y la lisis celular. Sin embargo, existe otro tipo de ciclo. A este ciclo se le denomina ciclo isogénico y tiene una alteración. A este nivel, acá, cuando se tiene que dar la replicación del ADN, la replicación del material genético, ya sea ADN o ARN, ese material se inserta en el material genético de la célula hospedera. Se inserta. Si es ADN, se inserta directamente. Si es ARN, primero es pasado a ADN por una retroquitasa y luego se inserta al ADN de la célula hospedera. ¿Qué sucede en este momento? Se va a replicar, pero se va a replicar de una forma distinta. La célula hospedera, conforme se replica, también replica a este pedazo de ADN viral, como si fuera su hijo. Se vuelve a dividir, ya no tenemos una copia, tenemos 4 copias. Se vuelve a dividir, tenemos 8 copias, y así sucesivamente. Entonces la replicación de este ADN viral es una replicación más lenta. Está caracterizada por ser una replicación más lenta. Llega un momento de estrés en que esta información viral se activa. Suele ser de repente. Esta información viral, una vez que es activada, comienza a producir las proteínas de la cápside y se comienza a ensamblar el virus, terminando el ciclo viral. Estos virus están muy relacionados a diversas enfermedades. Acá tenemos desde enfermedades muy comunes, como puede ser la gripe. Acá tenemos a la influenza. Acá tenemos a la rabia. Y también enfermedades que son un reto para la ciencia debido a que no tienen una cura definida. Este de acá es el caso del SIDA, producido por el virus de VIH. Este virus, ya sabemos, tiene una envoltura con la proteína GP120, se va a reconocer por un receptor CD4, necesita de correceptores, ya sea en los macrófagos o en los linfocitos, ingresa a la célula por medio de una fusión. Entonces la cápside, una vez adentro, una vez que está en el citoplasma, tiene que ser degradada. Este material genético, que en este caso es ARN, va a ser cambiado a ADN gracias a la presencia de una retrotranscriptasa. Y este ADN se va a introducir en el ADN de la molécula, el ADN de la célula hospedera. ¿En qué ciclo estamos? En el ciclo isogénico. Exacto. Ese que se caracteriza
B, el virus de la hepatitis C, el Epstein-Barr. En el caso del papillomavirus, lo vamos a desarrollar un poquito más profundo. Hepatitis B y hepatitis C relacionado con el cáncer al hígado, el Epstein-Barr relacionado con el linfoma de Burkitt. Existe un herpes virus en particular, no el que causa el herpes simple, sino un herpes virus que está asociado al sarcoma de Kaposi. Específicamente es el virus del herpes 8. Y luego también tenemos virus asociados a leucemias y linfomas. ¿Qué sucede con el caso del